Son hechos que vamos a analizar de inmediato con José Ramón Cabañas, director del Centro de Investigación de Política Internacional de Cuba, CIPI, nos acompaña desde La Habana. José Ramón, bienvenido. Antes de la llegada de Biden a la Casa Blanca, había expectativa por un cambio en la agresiva política de Donald Trump sobre Cuba. A 100 días del gobierno de Biden, ¿cuál es su balance? ¿Cuál es su análisis? Bueno, buenas noches, Tatiana, a ti y a tu audiencia. Agradecemos la oportunidad y estas preguntas que nos hace. Nosotros acabamos de concluir hoy un evento precisamente sobre los 100 días de Biden, donde han participado un grupo de expertos de América Latina. Hemos tenido el apoyo del Centro PROLAN de la Universidad de Sao Paulo y de los colegas de Claxo, y se ha hecho en conjunción con el Centro de Investigaciones sobre Política Internacional de Cuba. Esta ha sido, evidentemente, una de las preguntas que no hemos hecho, en la que hemos tenido además coincidencia en la respuesta. Como se recordará, durante la época de Trump se aplicaron 240 medidas coercitivas contra Cuba, 55 de ellas durante la pandemia. O sea, ignorando el efecto que ha tenido la pandemia sobre todo, y en lugar de hablar de cooperación, lo que se hizo fue reforzar el bloqueo contra Cuba. A última hora, un Trump derrotado volvió a incluir a Cuba en la lista de los países que supuestamente apoyan el terrorismo, violando todos los mecanismos de consulta interagenciales. Fue una decisión al futuro gobierno dejar la situación con Cuba lo más complicada posible, de manera que fuera difícil revertir lo que había sucedido, las medidas tomadas durante la administración Trump. Lamentablemente, hasta hoy, ninguna de esas medidas ha sido rectificada. No hay una claridad en qué curso tomará la relación bilateral, y hasta hoy lo que hemos visto es más continuidad que ruptura con la época anterior. Precisamente sobre Estados Unidos, José Ramón, se cumple un año del ataque terrorista contra la Embajada de Cuba en Washington, la capital estadounidense. ¿Sigue en la impunidad? ¿Cuál ha sido el seguimiento que ustedes le hacen? Bueno, cumpliéndose un año hoy de ese ataque, nuestro ministro ha dicho, y hemos dicho también por nuestra parte, que todavía no hay un pronunciamiento público del Departamento de Estado o de autoridades federales de Estados Unidos contra estos hechos. O sea, es una deuda del gobierno de Estados Unidos, del anterior y del presente, con la comunidad diplomática extranjera en Washington. En estos días se ha traído por los pelos nuevamente el asunto del mal llamado síndrome de La Habana. Bueno, aquí se podría hablar de un síndrome de la capital estadounidense, sin querer estigmatizarla ni mucho menos, pero hay un síndrome de violencia real, como ese ataque terrorista contra sedes extranjeras y otras manifestaciones que a veces no se cubren en detalle por la prensa, y hay muchas representaciones extranjeras en Washington viviendo este clima de hostilidad. Es algo real, no son síntomas de salud como el caso de estadounidenses y otros extranjeros que dijeron sentir esos síntomas en La Habana, que nunca se han explicado claramente, de los cuales nunca ha habido una información transparente. En la capital estadounidense, sin embargo, se vive un clima de deterioro social y hostilidad aprobada. Esto es muy importante por hacer el seguimiento. Además, José Ramón, en el discurso de esta semana de Joe Biden, para ser específicos del miércoles, a propósito de esos 100 primeros días, no hubo una sola mención sobre América Latina o el Caribe, una mención de nuestra región. ¿Qué ha significado su llegada entonces para nuestra región? Bueno, hubo una breve mención a la frontera sur, a algunos países específicos de Centroamérica y a un clima de violencia y al crimen transnacional. Fue una mención fugaz. Hay que decir que hay un grupo de gobierno que han marcado en estos días precisamente una falta de mensaje desde Estados Unidos, al menos en relación con la pandemia. En épocas anteriores en la historia, Estados Unidos se ha cuidado al menos de pretender funcionar como un líder para temas regionales. Hoy el gran tema, entre otros, pero el gran tema es la pandemia, la COVID-19. Estados Unidos no ha ofrecido ni un proyecto, ni una mano para cooperar, ni una mano para ayudar. Esta ha sido una gran ausencia que claramente cuestiona el papel hegemónico que Estados Unidos pretende jugar en la región. Y en particular para Venezuela, José Ramón, otra nación asediada por Estados Unidos. ¿Cuál es su análisis en estos primeros días de Biden, primeros 100 días de Biden?
Bueno, en relación con Venezuela, desde antes se sabe que la política estadounidense hacia Venezuela y el cuestionamiento al gobierno bolivariano y revolucionario del presidente Nicolás Maduro y la revolución venezolana en general desde la época de Chávez es un planteamiento bipartidista. Son tanto los republicanos como los demócratas los que han tratado de buscar un cambio en la situación interna de Venezuela que favorezca sus propósitos, tal cual ha sucedido o sucedió en una época con el caso de Cuba, sucedió con respecto a Bolivia o ha sucedido con respecto a Nicaragua. La política de Estados Unidos hacia América Latina ha sido ejercer hegemonía y cualquier voz, cualquier país, cualquier partido que ha apuntado en sentido contrario se ha convertido en el gran enemigo. Hasta ahora, respecto a Venezuela, lo que se ve es una continuidad de la misma política, quizás por otros medios. Quiero preguntarle ahora por México, ¿cómo evalúa usted la relación entre estos vecinos, entre México y Estados Unidos? El presidente López Obrador procura la diplomacia, pero vemos cómo el gobierno de Biden lo presiona, tal como sucedía con Trump, para que contenga la migración centroamericana. Sí, la relación con México es uno de los temas que tratamos en el evento. Contamos con la presencia del profesor Jaime Preciado, que la detalló y la manejó con mucha precisión. Ha sido siempre una relación compleja, entre otras cosas porque Estados Unidos mantiene ocupado más de la mitad del territorio de lo que fue México. Hay una altísima población de origen mexicano en Estados Unidos, no porque emigraron, sino porque estaban ahí cuando la frontera cambió de lugar y han tenido su descendencia. Son países que tienen un cierto nivel de interdependencia en cuanto a desarrollo de proyectos conjuntamente, influencia económica a ambos lados de la frontera. Sin duda el tema migratorio, que no es de hoy, es un tema viejo y México sufre el impacto de flujos migratorios a través de ambas fronteras, su frontera sur y su frontera norte, camino a Estados Unidos. México es un país de paz. El presidente López Obrador, como es lógico, ha buscado la paz y ha sido un actor de paz en el ámbito regional y es una relación que transita por distintos aspectos. Hoy, como decía, hay un énfasis en el tema migratorio que incluye no solo a México, a otros países de la región y esperemos que México pueda desarrollar su agenda bilateral con Estados Unidos como se han planteado. Por último, José Ramón, para el gobierno de Biden queda bastante claro que sus principales enemigos siguen siendo Rusia y China, cada vez más activos, también lo vemos de manera evidente en su relación con gobiernos de nuestra América Latina. ¿Qué escenario entonces plantea eso en el gobierno de Biden? Bueno, aquí hay temas de carácter respecto a China y a Rusia que van desde lo económico, comercial, militar, de seguridad, tecnológico, de eficiencia. Han sido 100 días en lo que han primado más las declaraciones y los propósitos y algunas acciones simbólicas. Estamos hablando, en este caso, de China y Rusia, dos países que tienen proyectos hacia el futuro estructurados con plazos determinados para avanzar por varios caminos en dichos temas. Se sabe, Estados Unidos sabe, que China va a ser la primera potencia económica en un espacio muy breve de tiempo. Está haciendo recorrido y logra objetivos de carácter tecnológico que van desde las comunicaciones hasta espaciales, médicos y de otra índole. Y China llega a lugares, a propósitos que Estados Unidos ha demostrado que no puede llegar. Sucede en cierta medida con Rusia. Debemos recordar cuando hablamos de los 100 días de Biden, cosas que pasaron en los últimos 4 años, un poco más atrás, en el 2008, la gran crisis económica que explica algunos de los fenómenos que se dan actualmente, pero también debemos recordar que Estados Unidos está saliendo ahora de una guerra contra el terrorismo que se declaró hace 20 años, que no ganó, que ha tenido impacto profundo en la sociedad estadounidense, no solo en cuanto a pérdidas humanas, impacto social, sino pérdidas económicas que se reflejan sobre su economía. Estados Unidos está pretendiendo salir de ese impacto. China y Rusia andan por otro camino y aumentan las relaciones en la región, claramente. Quizás el caso más transparente sea el de China en términos que tiene grandes inversiones y grandes recursos comerciales con países de la región que son claros aliados de Estados Unidos.
Esta es una tendencia que continuará y será cada vez más difícil ver la oferta o la contraoferta o qué acción puede tomar Estados Unidos respecto a esta ofensiva. Así lo despido con esa reflexión. José Ramón, muchas gracias. José Ramón, gracias. Muy buenas noches. Entonces, Tatiana, nuevamente agradecerte a ti y a tu equipo de producción esta oportunidad, esta conversación, la promoción que ha hecho Telesur de nuestro evento de los 100 días, que aprovechamos para decir que es una primera oportunidad y que el intercambio entre el Centro de Investigaciones de Política Internacional de Cuba y otros centros regionales, sobre todo de la región latinoamericana, continuará en el futuro alrededor de este tema y otros temas que sean de mutuo interés y que podamos identificar. Muchas gracias. De muchísimo interés. Muchísimas gracias, José Ramón.